Bueno, pues muy buenas tardes y muchas Buenas gracias tardes. por venir a nuestro estudio. ¿Nos puede decir su nombre y su estado? Mi nombre es Eduardo Martínez Díaz y bueno, soy viceprimer ministro de la República de Cuba. Pues Cuba, desgraciadamente, es noticia gracias, digamos, a Trump. ¿Usted cree que es posible que haya un ataque militar por parte de los Estados Unidos? La amenaza es real. El mismo presidente de Estados Unidos ha expresado directamente que bueno, lo que queda es caerle a bombazo. Ya lo dijo en una ocasión. Después de tanto tiempo con un bloqueo cruel, con reforzamiento de medidas para la asfixia económica, la opción realmente es real de que pueda ocurrir una intervención militar, algo que nosotros no deseamos. El pueblo de Cuba es un pueblo de paz. El pueblo de Cuba siente admiración por el pueblo norteamericano. Este no es un problema del pueblo norteamericano, es un problema del gobierno de Estados Unidos. Y debemos decir que la amenaza es real. El mundo no debía permitir que ocurra algo como eso. No hay ninguna justificación para una intervención militar en nuestro país. Si bien no lo queremos, pero sí estamos dispuestos a defender nuestra soberanía al precio que sea necesario. Eso el pueblo de Cuba lo ha reiterado. Insisto, no es una situación deseada. Más bien quisiéramos que se establezca el diálogo, que se resuelvan, digamos, las contradicciones, los problemas entre ambos países, se resuelva a partir de un diálogo constructivo, pero no que prevalezca la amenaza, la humillación. No lo permitiremos. Si ocurre, lamentablemente se perderán muchas vidas inocentes. Habrá mucho derramamiento de sangre del pueblo cubano, pero también de jóvenes soldados norteamericanos que sin ninguna causa sencillamente también perderán la vida, porque estamos dispuestos a luchar hasta las últimas consecuencias por defender nuestra libertad, nuestra soberanía, nuestra independencia y los valores que defendemos y que hemos defendido durante muchos años. Sí, 攻撃、アメリカによる軍事攻撃の可能性はあるというお話ですが、その前段にあるのが制裁です。Vamos a hablar del bloqueo que ha mencionado usted. ¿Cómo es la situación actual de Cuba? ¿Cómo vive la gente? La situación actual de Cuba es muy compleja. Recordemos que desde hace más de 60 años Cuba viene sufriendo un bloqueo económico, comercial y financiero. Desde el primer mandato de Trump se establecieron más de 240 medidas cuyo objetivo era recrudecer ese bloqueo, esa situación de asfixia económica. O sea, hemos tenido en estos últimos 8 años un bloqueo recrudecido. Pero ya desde hace unos meses, bueno, realmente la situación se ha tornado aún mucho más compleja con las órdenes ejecutivas del 29 de enero y del 1 de mayo. La primera, que busca que el país no pueda adquirir combustible. Cuba es un país que no tiene grandes yacimientos de petróleo y depende de la adquisición del combustible en el mercado internacional. Y esta orden ejecutiva lo que amenaza a los países que le vendan combustible a Cuba, lo cual es algo completamente irracional. Y la orden ejecutiva del 1 de mayo pretende que las grandes empresas con las cuales nosotros tenemos relaciones comerciales durante mucho tiempo, bueno, están amenazadas
de seguir trabajando con nosotros. Y realmente esto ha llevado a que en estos momentos el pueblo de Cuba está realmente sufriendo una situación que pudiéramos llamarlo un genocidio. Están muriendo personas, están muriendo niños que podían salvarse. Hoy en nuestro país, al triunfo de la revolución, a partir de los programas de salud, logró tener una mortalidad infantil por debajo de 4. Antes del triunfo de la revolución, la mortalidad infantil era por encima de 40 fallecidos por 1000 nacidos vivos. Por 1000. Sí, 40 de los 1000. Fallecidos por 1000 nacidos vivos. Y llegó a tenerla en 4, o sea, es el índice de mortalidad infantil más bajo de toda la región de América Latina y el Caribe. Y a partir de esta situación, de este bloqueo recrudecido, de la situación actual, en este momento tenemos una mortalidad infantil por encima de 9, exactamente 9.2. Eso significa que hay niños que podrían salvarse y están muriendo por la situación. O sea, esta situación afecta a nuestro sistema de salud. Para poner otro ejemplo, combustible. No contar con el combustible afecta el transporte de las ambulancias, afecta la energía en los hospitales, afecta la producción de alimentos, o sea, afecta la vida económica y social de un país. Y quería darte otro indicador. En Cuba, la supervivencia de niños afectados con enfermedades cancerígenas, la llegamos a tener un 85% de sobrevivencia, una sobrevivencia muy alta, a partir de tratamientos efectivos que hemos tenido, a partir del funcionamiento de nuestro sistema de salud. O sea, esta situación nos ha ido llevando a que ha ido disminuyendo esa sobrevida y en este momento ha llegado a ser de 65%. O sea, esos son niños que podíamos salvar, que lo hemos salvado en otro momento y que hoy están muriendo por esta situación. Están afectadas las personas mayores, los adultos mayores, o sea, poder ir a un hospital hoy es difícil porque no está afectada la transportación. Tenemos algunos números, 数字で今の小児がんですとかの生存率、出生率の話とかしていますけど、esto está en japonés, pero estamos explicando las cosas que está ocurriendo en Cuba ahora por la escasez de combustible y por el bloqueo económico. No han podido llegar barcos con combustible, solo ha llegado un barco en 4 meses y no pueden colectar basura, hay menos autobuses y lo que está hablando sobre el cáncer de niños, estaba diciendo el 85% sobreviviendo y ahora es 60%. めdicho, ¿no? Y también 65%。65%、85% から 65% ということなんですけれども、あとy los niños, 4 niños sobrevivían de los 1000 nacidos y ahora son 9, al revés, ¿no? No, la mortalidad infantil llegamos a tenerla en 4 fallecidos por 1000 nacidos vivos y en estos momentos ha sobrepasado, está en 9.2, casi el doble, fallecidos por 1000 nacidos vivos, un poco más del doble, que de todas formas sigue siendo una tasa de mortalidad infantil por debajo de la media mundial, muy por debajo que muchos países en el mundo, porque el sistema de salud cubano es una prioridad para el gobierno, se hacen muchas cosas para tratar de evitar la muerte de estos niños, pero lamentablemente se ha duplicado, un poco más que duplicado. Sobre todo la medicina en Cuba se conoce que es muy progresada y que hay muchas vacinas y las operaciones también se hacen mucho en Cuba y la medicina está muy eficaz, ¿no? Pero ahora la situación es diferente, está cambiando. Mira, se hace un esfuerzo muy grande para mantener la producción de medicamentos y vacunas que se utiliza en el Sistema Nacional de Salud. En Cuba existe una industria biofarmacéutica que produce alrededor del 60% de los medicamentos y alrededor del 80% de las vacunas que se utilizan en el programa ampliado de inmunización. La situación relacionada con no contar con las materias primas, porque
toda esta situación económica nos ha llevado a disponer de pocos recursos financieros. Y entonces afecta la adquisición de materia prima para la producción de este tipo de productos, y hoy existe una gran escasez de medicamentos en el país, a pesar de que decía que hay un esfuerzo grande, una industria que alcanzó un gran desarrollo, es una industria que ha logrado desarrollar productos que son únicos en el mundo. Ustedes conocen que Cuba fue el único país de América Latina y el Caribe capaz de producir una vacuna, desarrollarla y después producir, incluso fueron más de una vacuna, se desarrollaron 5 candidatos vacunales, de los cuales 3 se convirtieron en vacunas y se utilizaron en la inmunización contra la COVID-19 en nuestro país, una vacuna con una efectividad reconocida internacionalmente y que viene de un desarrollo previo que teníamos en Cuba. Antes de la COVID se fabricaban 8 vacunas de las que se utilizaban en el Programa Nacional de Inmunización. La vacuna contra la hepatitis B, que fue una de las primeras que se fabricó en el mundo, una vacuna combinada pentavalente. Cuba fue el segundo país en el mundo en obtener un tipo de vacuna combinada contra 5 enfermedades. Fue el primero en la región de América Latina y el Caribe. Se han desarrollado productos para, por ejemplo, evitar la amputación de pacientes que son diabéticos, que sufren una úlcera, la llamada úlcera de pie diabético, que en más de un 80% evita la amputación. Es un producto único en el mundo, incluso en estos momentos. Se han desarrollado importantes productos para el tratamiento del cáncer. Existe, por ejemplo, hemos hablado de esta situación con los Estados Unidos, pero con la comunidad científica norteamericana existen relaciones de trabajo. De hecho, estamos haciendo estudios con una vacuna para cáncer de pulmón, cuyos resultados son muy positivos. Recientemente, incluso, investigadores norteamericanos y cubanos presentaron una patente de un hallazgo muy novedoso, donde utiliza una vacuna nuestra en combinación con otros productos, que son resultados superiores a lo que todavía el estudio es pequeño, pero los resultados que se han encontrado en cuanto a la efectividad del producto son superiores a otros que están en el estado del arte, digamos, en estos temas. Cuba cuenta en estos momentos, lo hicimos conocer recientemente, digamos, con un medicamento para el tratamiento de la demencia, cuyos resultados en los ensayos clínicos no tienen antecedentes, o sea, no existe en estos momentos, digamos, un fármaco como este que estamos estudiando aún, que logre un alto nivel de, pudiéramos decir, de estabilización o incluso de mejoría de pacientes con enfermedad de Alzheimer. Realmente es algo que ya la comunidad científica internacional incluso está reconociendo ya estos resultados, se empiezan a presentar en eventos científicos. De hecho, se están tratando recientemente una publicación de pacientes norteamericanos que han viajado a Cuba a tratarse con el medicamento. ¿Sí? Y ¿Americanos? Norteamericanos, tenemos incluso sus declaraciones, tenemos vídeos donde ellos hablan sobre este medicamento y cómo los familiares en un periodo corto de tiempo han empezado a mejorar de la enfermedad. Y así pudiéramos mencionarle un grupo grande de resultados de la ciencia y de la industria biofarmacéutica, pero hoy está limitado realmente, están limitadas las investigaciones de productos que pudieran ser muy útiles para la humanidad, porque son para enfermedades que hoy no tienen una solución efectiva, porque se ha creado esta capacidad. Sin embargo, ciertamente toda esta situación afecta el avance de estos proyectos y poder lograr los resultados que pensamos que pueden tener un gran impacto en la salud a nivel mundial. キューバは医療の研究がとても進んでいて、認知症ですとか肺がんとか、あと B 型肝炎のワクチンなどの研究も進んでいたけれども、今回の制裁で、原料が手に入らないので研究が続けられないということなんですが、トランプ政権によってますますこの制裁が厳しくなったかどうか伺いたいんですけれども、con la administración de Trump de ahora, las cosas están empeorando, bueno, no están mejorando seguramente, pero cada vez es peor, o cómo lo sienten los cubanos. Sí, o sea, la situación ha empeorado. O sea, en la primera administración de Trump
se establecieron más de 240 medidas que llevaron a un recrudecimiento de todas las acciones de bloqueo y de el cerco económico del país. Pero recientemente, o sea, ya mencioné, el 29 de enero de este año y el 1 de mayo, se han establecido dos órdenes ejecutivas del gobierno de Trump que lo que ha hecho es empeorar la situación que vive nuestro país. Una de ellas, equivale a un bloqueo naval, porque un cerco no permiten a que arribe combustible al país. Es imposible que en la vida moderna, en la vida actual, que un país pueda funcionar normalmente sin contar con el combustible. Afecta la generación de energía eléctrica, que está muy afectada, muchas horas de apagones, afecta el funcionamiento de los hospitales para hacer cirugía, afecta las escuelas, está afectando el curso escolar, la enseñanza de los niños y los jóvenes. O sea, ha afectado la vida económica y social de nuestro país. Es una situación que el mundo no debe permitir que ocurra algo como esto. Por eso estamos viendo en muchas ciudades en estos momentos en el mundo, las personas han salido a las calles, los movimientos de solidaridad con Cuba para reclamar el fin del bloqueo. O sea, un bloqueo reconocido en las Naciones Unidas, que durante muchos años se viene votando una resolución a favor de Cuba para que Estados Unidos le ponga fin a esta política de bloqueo económico, comercial y financiero. O sea, sin duda la situación ha empeorado, es muy compleja. El pueblo cubano está pasando por un momento extremadamente difícil. Sí. Como ha mencionado, es un genocidio, ¿no? No se puede calificar de otra forma, es realmente un genocidio lo que está ocurriendo en estos momentos en nuestro país. Después de esto, tanto sufrimiento en la vida social, cultural, económica, de todo, ¿cree que Cuba puede ceder en algún punto para mejorar las relaciones con los Estados Unidos? O sea, ¿en qué tenemos que ceder? Nosotros somos un país libre, un país soberano. Nosotros podemos y estamos dispuestos en conversar con el gobierno de Estados Unidos sobre cualquier tema. De hecho, hay muchos temas en los cuales pudiéramos cooperar, pero siempre partiendo de el respeto mutuo, el respeto a la soberanía, el respeto a las leyes internacionales y a las leyes de Cuba. O sea, sencillamente esta situación se genera a partir de un obstinamiento del gobierno de Estados Unidos de querer derrocar la revolución cubana. O sea, una revolución que triunfó desde el año 1959 y que precisamente puso fin a una situación precaria en el país, donde, puedo poner algunos ejemplos, un poco más del 40% de la población era analfabeta, y lo primero que hizo la revolución fue eliminar el analfabetismo. Y después en educación, o sea, nosotros pudiéramos decir, están los datos, existen datos de UNICEF, donde se plantea que Cuba ha llegado a tener el sistema de educación más desarrollado de América Latina y el Caribe. En Cuba se forma, en Cuba es un país, digamos, que ha formado a más estudiantes cuando se analiza por habitante. Cuba es un país pequeño, incluso estudiantes cubanos y estudiantes extranjeros. Hoy en Cuba, ahora mismo estábamos participando en la Cumbre de los Océanos y una colega de uno de los países que está participando nos decía con satisfacción que próximamente se graduaban de medicina varios estudiantes que hoy están en Cuba estudiando la medicina. O sea, un sistema de educación universal y gratuito para toda la población. En el tema de salud, o sea, indicadores, ya hablamos de la mortalidad infantil, pero por ejemplo, recientemente la Organización Mundial de la Salud ratificó que Cuba es un país, y además fue el primero en lograrlo, de eliminar la transmisión madre a hijo del HIV. O sea,
Miren, uno de los pretextos que utiliza el gobierno de Estados Unidos es que Cuba es un país fallido. Entonces, ¿cómo un país fallido ha logrado, logró hacer una vacuna, varias vacunas contra la COVID-19, sus científicos lograron hacerlo? Porque existe una voluntad de ayudar a las personas, de desarrollar la salud. A lo largo de muchos años, Cuba ha prestado ayuda solidaria en salud. Más de 80 millones de personas han salvado a los médicos cubanos en 150 países en el mundo. Hay que recordar lo que ocurrió con el ébola, cuando médicos cubanos fueron a brindar su ayuda. ¿Qué ocurrió durante la COVID? Para poner solo dos ejemplos, durante la COVID, muchas brigadas de médicos cubanos fueron a varios países en todo el mundo a prestar ayuda para combatir la pandemia. Cuando han ocurrido situaciones de terremotos, de situaciones extremas en algunos países, ahí rápidamente han ido las brigadas cubanas. ¿Cómo se puede acusar a Cuba de que sea un país, un estado fallido? Cuando, por ejemplo, en el deporte, Cuba es uno de los países de mayor cantidad de medallas olímpicas por habitante en el mundo. No sabía yo eso. ¿No lo sabía? Bueno, mira, y le voy a poner algunos ejemplos. Mira, el único país que tiene, digamos, además de que es uno de los países de mayor cantidad de medallas por habitante en el mundo, de forma absoluta, uno de los países de mayor cantidad de títulos olímpicos en América Latina y el Caribe, entre los primeros. Pero ahora le voy a decir, mira, cómo algunas cuestiones que Cuba, de resultados que son únicos en el mundo, o el primero país que lo logró en el mundo, como por ejemplo, el único deportista, el único país que tiene un deportista que logró medalla olímpica en una misma olimpiada, en la carrera de 400, 800 metros, es un cubano. ¿Cuándo fue? Eso fue en Montreal, en la Olimpiada de Montreal. El único país que tiene dos boxeadores que han sido 3 veces campeón olímpico, 2 boxeadores, es Cuba. El único país que tiene un equipo femenino de voleibol. El voleibol es un deporte de élite. Cuba es un país chiquito, de alrededor de 10 millones de habitantes, y logró ser 3 veces campeón olímpico de forma consecutiva. El mayor saltador de altura, que hasta ahora tiene un récord que nadie lo ha roto, es un cubano, que es Javier Sotomayor. Tiene el único atleta en el mundo que ha sido 5 veces campeón olímpico en una misma disciplina, es un cubano, que es Mijaíl López. O sea, me asombro de su memoria. No, es que son datos realmente relevantes, de los cuales los cubanos sentimos orgullo. Pero cuando uno analiza todos esos datos, o sea, ¿cómo podemos decir? Y todo eso con un bloqueo desde hace más de 60 años. O sea, cómo un país ha podido, tan pequeño, un país pequeño, ha podido tener resultados que, insisto, son o únicos en el mundo, o fue el primero que lo logró en el mundo, o en América Latina y el Caribe. No puede catalogarse de un país que es uno de los proyectos que está utilizando un Estado fallido. Que estamos pasando por una situación compleja, que también en la implementación de políticas públicas, no hay un país en el mundo que pueda decir que ha aceptado y que ha sido y que no ha cometido errores en la implementación de políticas públicas. Pero en nuestro país, a lo largo de todo el tiempo, hemos estado trabajando en rectificar errores. Hay movimientos que los propios líderes de la revolución han generado de rectificar errores que en algún momento en la implementación de políticas públicas se han cometido, y lo reconocemos. O sea, nosotros reconocemos que no lo hacemos todo bien, pero ¿qué país lo hace todo bien? ¿Entiendes? Pero la voluntad todo el tiempo es... puntos y malos puntos. Claro, pero la voluntad todo el tiempo es ayudar a las personas en Cuba y ayudar a las personas fuera de Cuba, porque Cuba es un país solidario. Es un pueblo noble, pero es un pueblo valiente. Y es un pueblo que va a defender su soberanía, como decía, hasta las últimas consecuencias. Mira, recientemente hubo una convocatoria popular para firmar un compromiso, que era un compromiso, le llamamos compromiso con la patria, que era un mensaje precisamente al gobierno de los Estados Unidos de que la inmensa mayoría de los cubanos quieren la paz, la inmensa mayoría de los cubanos quieren que nos dejen trabajar y vivir en paz. Y les puedo decir que Cuba es un país, tiene 9.4 millones de habitantes, que es la población efectiva en este momento, y más de 6... ¿Mayores de edad? ¿Perdón? ¿Población efectiva significando que es mayor de edad? Es la población que hoy vive en Cuba.
y más de 6 millones de cubanos firmaron. Mucho más de la mitad. Mucho más de la mitad, el 60, y aquí estamos, o sea, hay niños que no firman, pero o sea que es un porciento muy alto de la población que firmaron. Pero es más, el día 1 de mayo, que es el Día Internacional de los Trabajadores, más de 5 millones de cubanos en todas las plazas de todas las provincias y municipios del país salieron a las calles para reafirmar su compromiso con la paz, su compromiso con la defensa de su soberanía. ¿Qué señales? O sea, eso es lo que quiere el pueblo. ¿Cómo puede imponerse por otro país en contra de la voluntad de un pueblo? Imponerse a la fuerza, que se ceda, que es la pregunta que me hacen, ¿en qué tenemos que ceder? No estamos en disposición de conversar, de dialogar, de buscar soluciones, digamos, a los elementos a los cuales haya que encontrarle solución en esas contradicciones, pero más bien nosotros con Estados Unidos, lo que podemos hacer muchas cosas juntos en favor de la paz en la región, en la lucha contra el terrorismo, en la lucha contra el narcotráfico. O sea que realmente podemos hacer mucho en el desarrollo de productos novedosos, como el ejemplo que les decía de las vacunas. Los científicos norteamericanos, los científicos cubanos tienen a lo largo de la historia, hay muchos ejemplos de colaboración científica, colaboran en los temas meteorológicos. O sea, el Caribe es una zona donde lo azotan mucho los huracanes a partir del cambio climático, que afecta también el territorio de Estados Unidos, y existe cooperación en ese campo. El presidente Trump dice que no hay cambios climáticos. La vida demuestra todos los días que es real, que está cambiando que existe un cambio climático real y que está afectando el medio ambiente. トランプ大統領は失敗国家って、キューバを失敗国家だというふうに言っていますけれども、キューバは失敗国家だからアメリカがどうにかしなきゃいけないと言っているけれども、我々は変える必要はないと。オリンピックでメダリストを最もいるのはキューバだし、医療も進んでいるし、国民半分以上が署名をして今の体制を望んでいるということを表したというふうにおっしゃっていますけれども、体制転換をトランプ大統領は望んでいて、こだわっているわけですけれども、その可能性はあるのか、副首相にお伺いしたいと思います。Como le estaba diciendo, el presidente Trump dice que no hay cambio climático y que la revolución ha sido fallada. El estado de Cuba es un estado fallado. Y por casualidad, hoy es el cumpleaños, el 95 cumpleaños de Raúl Castro. Y aquí en Japón, en todo el mundo, vemos que los cubanos aman a Raúl y están tan orgullosos de la revolución. Pero Trump sigue diciendo que no, que hay que cambiar. ¿Hay alguna posibilidad que haya cambio de régimen en Cuba? Te repito que los cubanos vamos a defender nuestro sistema económico y social, vamos a defender nuestra soberanía, vamos a defender lo que queremos construir para el pueblo cubano, que es una sociedad justa, con la mayor equidad posible, donde protejamos a las personas mayores. Hoy en Cuba la dinámica demográfica nos ha llevado a que más del 25% de la población ya tienen más de 60 años. Tenemos que ayudar a esas personas mayores, que además la esperanza de vida también se ha incrementado precisamente con los resultados en nuestro sistema de salud, ha incrementado la esperanza de vida. Y lo que queremos es educar a nuestros hijos, educarlos en una sociedad donde prime la justicia social, donde no prime el egoísmo, que es lo que hoy en el mundo lamentablemente se manifiesta de una forma brutal, mucho egoísmo. Y esa es nuestra línea, y esa fue la línea que construyó el comandante jefe Fidel Castro, un gran amigo del pueblo japonés que lo visitó en dos ocasiones. Esa es la línea de Raúl Castro, que como decía hoy cumple 95 años y que ya lo hemos felicitado ya
por ese cumpleaños, una persona que ha dedicado su vida a hacer una revolución y después a defenderla. Tanto Fidel Castro como Raúl Castro, en la historia, si ustedes la conocen, eran personas de familias adineradas, pero viendo realmente la pobreza que existía en el país, los abusos que existían, lucharon por hacer una revolución y por cambiar todo eso. Y después, a pesar de que hemos tenido desde el propio triunfo de la revolución una resistencia porque nos desarrollemos a partir de esta cruel política de bloqueo, Cuba ha podido hacer tantas cosas como las que mencioné y otras que, o sea, pudiéramos hablar de muchos logros de la revolución cubana. Y eso es lo que queremos defender, y por eso los cubanos también quieren mucho a Fidel y quieren mucho a Raúl, porque por su ejemplo. Pero, por ejemplo, usted nació después de la revolución, ¿no? No conoce de la revolución en sí. Pero, ¿usted cree que el espíritu de la revolución, de la resistencia, vive en los espíritus, en los corazones de los cubanos, de los jóvenes? Mira, yo nací después de la revolución, pero mis padres me contaban cómo era Cuba antes de la revolución. Por ejemplo, mi madre siempre, ella quería estudiar, pero ella no pudo estudiar. Ella no pudo estudiar, ella quería ser profesional y no pudo estudiar. Ella estudió, después que triunfó la revolución, que en la campaña de alfabetización ella estudió hasta un 12 grado, pero ella no pudo estudiar. Y mis padres me contaban cómo era Cuba antes de la revolución. En la capital, en La Habana, incluso hoy en las redes muestran mucho las imágenes de La Habana, que es verdad, una Habana alumbrada, con muchos negocios, con una gran vida, pero había que después moverse de La Habana. En Cuba habían 3 universidades, ahora hay 50. 3 universidades, ahora hay 50. La revolución hizo muchas cosas y por eso, y caló mucho en el sentimiento de los cubanos. Por eso los cubanos la defienden de esta forma. No sería posible. El pueblo cubano es un pueblo valiente y no sería posible que, a pesar de la situación en que estamos viviendo, que la inmensa mayoría del pueblo cubano defienda la revolución, si no fuera porque entendemos que es justa y porque lo que defendemos es una causa justa. Que sabemos que tenemos que rectificar algunos errores que se han cometido, que sabemos que tenemos que cambiar todo lo que debe ser cambiado. Eso lo dijo el comandante jefe Fidel Castro. El concepto de revolución, cambiar todo lo que debe ser cambiado. En Cuba se han cambiado muchas cosas en los últimos años y se seguirán cambiando, pero lo estamos haciendo nosotros. No es que nadie nos tiene que venir a decir qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros no le decimos a Estados Unidos lo que ellos tienen que hacer, ni se lo decimos a ningún país. O sea, nosotros queremos, con nuestros propios esfuerzos, por nosotros mismos, cambiar lo que tengamos que ser cambiado en función de mejorar la situación económica y la situación en nuestro país. Pero queremos que nos dejen. O sea, si el bloqueo, si es verdad que la revolución, alguien pueda pensar de que no es capaz de lograr que el país se desarrolle, ¿por qué no nos dejan? ¿Por qué no eliminan todas esas medidas? Y déjenos a ver qué pasa. Si cuántas cosas ya les expliqué que se han podido hacer en medio de esa situación. Cuántas cosas no pudiéramos hacer si no hubiera sido por el bloqueo, que ha costado millones y millones de dólares todos los años, y se cuantifica afectaciones millonarias en la economía del país como consecuencia de esta situación del bloqueo económico, comercial y financiero. Entonces, volviendo a la primera pregunta, si hay un ataque militar, ¿lucharán? Nos vamos a defender. Nosotros, hay de un gran héroe cubano, una frase que dice que si nos invaden, recogerán el polvo de nuestro suelo anegado en sangre si no perecen en la lucha. O sea, no queremos que ocurra una confrontación militar. Estamos haciendo todo por evitar que ocurra, pero estamos preparados. O sea, estamos preparados y si llegara el momento de tener que defender con las armas
nuestra libertad, nuestra soberanía, nuestros principios, lo vamos a hacer. Ahora quiero hablar de la relación con Japón. 日本との関係についてお伺いしますけれども、ahora en esta tensión, en la máxima tensión entre Cuba y los Estados Unidos, ¿qué puede hacer Japón? ¿Qué quiere que haga Japón? Japón y Cuba tienen una gran historia de amistad, más de 90 años de relaciones de amistad. Esta es la tercera vez que visito Japón y lo he hecho en menos de un año. Y cuando yo regreso a Cuba, yo le digo a mis colegas que yo siento cuando estoy aquí que el pueblo japonés quiere y admira al pueblo cubano. Así es. O sea, lo siento. O sea, no me lo tiene que decir nada, yo lo siento. Y ayer participamos en un acto con los grupos de solidaridad con Cuba. Y realmente hermosas palabras. Creo que sienten admiración por la resistencia, por la capacidad de resistencia que ha tenido el pueblo cubano. He sentido que de forma sincera quisieran que se resolviera esta situación. Nosotros necesitamos realmente de la solidaridad internacional. Hoy en muchas partes del mundo, masivamente, las personas están saliendo a las calles a manifestarse y a pedir que se ponga fin a este genocidio. El sentimiento de amistad que existen tienen que traducirse también, y yo lo siento, ayer lo sentí, en la solidaridad del pueblo japonés, del pueblo cubano. Existen tengo entendido que se han recaudado fondos para después adquirir medicamentos, insumos médicos para enviar a Cuba. El gobierno de Japón recientemente decidió un donativo de más de $6 millones en paneles fotovoltaicos que se van a instalar en hospitales cubanos que lo necesitan. Ustedes se imaginan, en medio de una cirugía, que existe un apagón. Entonces va a ser de una gran ayuda y lo agradecemos mucho. Pero pensamos que no somos de la idea que podemos incrementar la cooperación en el campo económico, comercial entre ambos países. Hay productos cubanos que son demandados en Japón y queremos trabajar para que se introduzcan, otros para que se traigan porque los conocen, y en eso estamos trabajando. En el campo de la ciencia, miren, hay un resultado científico importante entre instituciones cubanas y de Japón, en este caso, en una vacuna que es una vacuna terapéutica para el tratamiento de la hepatitis B. La hepatitis B es un gran problema de salud en Asia. Un gran problema de salud. Hay más de 500.000 de personas que se mueren todos los años como causa de la hepatitis B, que causa cirrosis hepática, cáncer hepático, y las personas fallecen. Y esta vacuna está demostrando tener una alta efectividad para los pacientes que están infectados contra la hepatitis B, a partir de una tecnología cubana y una tecnología japonesa. Están colaborando. Que están colaborando y presentaron, de hecho, una patente conjunta. Son un resultado muy novedoso. En estos momentos se está haciendo un ensayo clínico con ese producto, que es, digamos, un producto cubano-japonés. Se está haciendo un ensayo clínico en hospital en Japón, y estoy seguro que va a tener éxito. Tenemos muchas áreas en las que podemos cooperar. Cooperamos en el deporte, en el béisbol. Sobre todo en el béisbol, sí. Una cooperación muy... Tenemos jugadores buenos aquí. Sí. Y bueno, estamos muy felices de escuchar, como ocurrió ayer, a muchos hermanos, amigos japoneses manifestarse en contra de la situación que está ocurriendo en nuestro país, y estamos muy agradecidos por esa solidaridad y por esos sentimientos de amistad hacia Cuba. Sobre el medicamento de la hepatitis B que me estaba comentando, después del bloqueo también se sigue la investigación, ¿se puede
¿No está bloqueado? Están afectadas las investigaciones. En este caso, las investigaciones en este momento son resultados que tuvimos antes, que después lo hemos trabajado en instituciones japonesas, y en este momento el estudio se está haciendo en Japón, o sea, no se está haciendo en Cuba, en Japón, y marcha muy bien, y tenemos la esperanza de que finalmente se demuestre ya en los resultados en humanos, que está tratando ya personas con este medicamento, que los resultados sean positivos y va a ayudar después a salvar vidas, va a ayudar a la salud, porque esta, insisto, es una enfermedad muy frecuente, sobre todo en la región de Asia en general. Usted, que ha visitado 3 veces Japón, como ha mencionado, ¿qué puntos en común ves entre los cubanos y los japoneses? Sí, hay un punto común que yo siempre lo digo, lo he dicho en Cuba, en mis colegas, mis compañeros, es la nobleza de los pueblos. El pueblo japonés es un pueblo noble, el pueblo cubano es un pueblo noble. Y también ambos pueblos son pueblos valientes. La nobleza y la valentía. Y son pueblos amistosos. Es otra característica que nos distingue también. El pueblo japonés es un pueblo amistoso por naturaleza. El pueblo cubano también es un pueblo amistoso. Has estado en Cuba. Así es. Me encantó. Bueno. Invito a que vayas nuevamente para que disfrutes de esa una promesa. Nobleza. Sí, me encantará ir. Pero ahora, con esta situación, ¿puede decir a los turistas japoneses, por favor, vengan a Cuba porque seguro pueden disfrutar de Cuba? Mira, Cuba, uno de los logros de la Revolución Cubana es la tranquilidad ciudadana. Cuba es uno de los países más seguros en el mundo y en nuestra región. Un país realmente que se ha logrado una gran tranquilidad ciudadana. El turismo está afectado también. O sea, esta situación afecta el turismo. Pero estamos teniendo visitantes. Y todo hay personas que van tenemos una cultura muy rica. Tenemos una naturaleza bella, lugares muy bellos para visitar. Playas. Tenemos unas playas maravillosas, entre las mejores en el mundo, con los más ricos mojitos. Unos mojitos muy buenos, unos rones muy buenos, unos tabacos, que el mejor del mundo, que también le gusta mucho a los japoneses. Pero lo que más podemos decir es una cultura rica, pero lo que más pudiéramos decir es la amistad del pueblo cubano. Va a encontrarse un pueblo amistoso, que los va a tratar con cariño todo el tiempo. Y hoy, incluso más que nunca, es importante que nos visiten. Es verdad que las líneas aéreas se han reducido, pero es importante que nos visiten. Primero, para que puedan ver directamente todo lo que está provocando esta situación provocada por el gobierno de Estados Unidos. Y también, o sea, el turismo es uno de nuestros principales renglones de ingresos al país, que al estar afectados se afectan esos renglones de ingresos. O sea, visitar a Cuba también está contribuyendo también a la economía de nuestra isla. ぜひキューバに来てということなんですけれども、で現状を見てほしいというお話ですが、最後に世界に望むこと、世界のメッセージをお伺いしたいと思います。Mi última pregunta, un mensaje para el mundo. ¿Qué quiere decir? Sí, que el mundo debe reaccionar. Está ocurriendo un genocidio en una hermosa isla en el Caribe, que está afectando a todo un pueblo noble, un pueblo valiente, y no se debía contemplar de forma pasiva esta situación. El mundo debe reaccionar, y el mundo no debe permitir que ocurran cosas como esta, porque además no hay ninguna justificación para que ocurra una situación como la que está ocurriendo hoy en nuestro país. Además, nuestro pueblo ha sido solidario, ya hemos puesto los ejemplos. La solidaridad internacional del pueblo cubano
se ha puesto de manifiesto a lo largo de su historia con muchas acciones. Ya mencionamos el tema de cómo se ha contribuido a la salud en muchos países del mundo. Más de 80 millones de personas se han salvado con el accionar de nuestros médicos en 150 países a lo largo de muchos años. Entonces no se puede permitir que siga ocurriendo esta situación, y no se puede permitir que ocurra una intervención militar donde va a ocurrir un derramamiento de sangre injusto. Quien dé la orden de atacar a Cuba será la historia, lo ajusticiará como un criminal de guerra, porque no hay ningún motivo para hacerlo. Esperemos que no ocurra una cosa así, que no se derrame ni una gota de sangre y que los niños que están en el hospital se salven y que la luz y el sol vuelva a Cuba. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por el tiempo y espero que lo mejor para Cuba y para Japón. 今日は副首相にいろんな貴重なお話を伺いました。どうもありがとうございました。Muchísimas gracias。ありがとうございました。ありがとうございました。